y le ruego que estemos atentos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, en el verso 44 y verso 45, vamos a extraer de ahí la esencia de lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes esta mañana tarde. Mateo capítulo 12, verso 44, dice la bendita palabra del Señor. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Oremos pidiendo dirección a Dios. Padre, te ruego que me des gracia y que pongas tu palabra en mi corazón y en mi mente para poder compartir esta palabra que has puesto en mi corazón, para que tu nombre sea glorificado. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para asimilarla, y no solamente, Señor, que sea un mensaje más, que nos desafíe, que nos confronte, que nos lleve a hacer cambios. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tomen sus lugares, hermanos, alabando el nombre maravilloso de Cristo. Esta expresión que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo fue dicha en una ocasión y motivada por una crítica. Al Señor Jesucristo se le censuró ahí en el verso 24 de los fariseos, que eran los que enseñaban la ley en ese tiempo, los maestros de la ley. Y los fariseos censuraron a Dios y le dijeron que él por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y bajo esa insulto, pudiéramos llamarlo así, porque el Señor dijo que eso era una blasfemia contra el Espíritu Santo, y dijo que todo pecado iba a ser perdonado en esta tierra excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero lo interesante de este asunto es que Jesús, en esta ocasión, literalmente, directamente Jesús, abre el panorama de la operación de los demonios. Y es muy interesante y muy importante que nosotros la conozcamos. Nosotros tenemos una idea muy abstracta y muy engañosa de la operación de los demonios. Creemos que una persona, a mí me han hecho esta pregunta, si un cristiano puede tener una posesión diabólica. Y yo siempre he dicho que fue Satanás quien engañó a Eva. Fue Satanás, y entrando Satanás en el corazón de Judas, lo entregó. Fue Satanás que entró con Pedro, y el mismo Señor Jesucristo, después de unas horas decirle: verdad, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque has recibido una revelación del Espíritu Santo. Pero unas horas después, Jesús mismo le está diciendo a Simón Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres escándalo. Satanás puede entrar de una forma muy sutil a nuestras vidas y nosotros no darnos cuenta. Y no necesariamente tenemos que echar espuma, revolcarnos en el piso, vomitar, para manifestar una posesión diabólica. No. La sutileza de Satanás para introducirse, como en este caso Jesús menciona en este panorama que hable, y vamos a mencionar algunas cosas importantes. He titulado este mensaje: volveré a mi casa de donde salí. Esto lo dijo un demonio. Jesús nos lo reveló. Dice la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Porque si alguien conoce la operación de Satanás, es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice que el demonio o el espíritu malo, después de haber salido de esa casa de donde salió, constantemente está llegando, y cuando la encuentra
de acuerdo al verso 24, adornada, barrida, vacía, desocupada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y entran a esa casa, y dice el Señor Jesucristo que la condición de ese hombre, el estado de ese hombre es peor que antes. Y bueno, la finalidad, hermanos, de esta reflexión en esta tarde es concientizarnos sobre si nosotros de alguna manera hemos abierto las puertas para que Satanás entre a nuestra casa. Porque está hablando de la casa. Ahí en el verso 25 habla de un principio. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Mateo 12:25, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Un principio que hay aquí: una casa dividida, una familia dividida. Quiero decirle, amado hermano, en esta tarde, familia, padre, madre de familia que estás aquí, la unidad en la familia es una prioridad. Un reino dividido no permanece. Históricamente nosotros tenemos en la historia de nuestros países que las peores guerras no son las que han confrontado con otros estados o países. Las peores guerras son las guerras civiles. La guerra civil en El Salvador ha dejado marcas en las mentes, en los corazones, en las familias, que han sido terribles. Se acostumbraron a ver muertos tirados en la calle y no sabían si hacerse a un lado de la guerrilla o hacerse a un lado del ejército, porque ambas cosas eran un peligro. Un reino dividido, una casa dividida, un país dividido. Satanás es una estrategia que tiene, y este panorama de la operación de los demonios es para nosotros una riqueza que nosotros debemos atesorar, que salió de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Un reino, una casa dividida no permanece. Unidad en la familia ante todo. Nosotros en la familia hemos tenido como hermanos algunos problemas, como esposos hemos tenido algunos problemas, hemos tenido problemas con los hijos, pero eso no significa que no los vamos a apoyar, que no los vamos a mantener unidos, porque ante todo la unidad en la familia debe ser una prioridad, no importa las circunstancias o la situación que estemos pasando. Este es un principio: unidad ante todo. Y luego también les dice: si Satanás echa fuera a Satanás, verso 26, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? La lógica Dios la estaba empleando con los maestros de la ley, los que enseñaban a sus hijos. Y aquí los desafía en el verso 27: y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los van a echar vuestros hijos? Ya Dios está hablando muy particularmente a los fariseos y les dice: si yo estoy echando fuera a los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios, y eso es lo que ustedes les están enseñando a sus hijos están en serios problemas. Porque va a ser una generación que va a estar a expensas de los ataques de Satanás, y ustedes ni siquiera se van a dar cuenta. Y dice la siguiente expresión: ellos mismos serán sus jueces. Nuestros hijos son nuestras mejores alegrías y son nuestros peores verdugos también. Ellos nos echan en cara las cosas que hicimos mal y nos dicen con satisfacción las cosas que les orgullece decir de sus padres. Creo que en esta ocasión Jesús está desafiándonos a nosotros como padres en darles una buena instrucción a nuestros hijos. La pregunta para hacerse en esta tarde: ¿estás siendo un buen maestro para tu hijo? Seguimos adelante en el verso 29. Dice:
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa? Ya el Señor está hablando de la familia particularmente. El tema es la familia, la operación de Satanás en el entorno familiar, en la casa. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. Este texto, yo he escuchado muchas predicaciones de este texto, y el hombre fuerte casi siempre se lo adjudican a Satanás. Y yo en mi interpretación personal, y yo respeto la opinión suya, pero en mi opinión personal, Dios le está hablando al hombre fuerte de la casa, al padre de familia, al proveedor y protector de la casa. Dios ha dado a los padres un instinto natural. Y ese instinto natural que los padres tienen es que los padres deben ser protectores y deben ser cuidadores y proveedores de su familia. Si algún padre no está fungiendo bajo esos principios, entonces le está abriendo puertas a Satanás, que quiere entrar y atar al hombre fuerte. ¿Cómo ata a Satanás al hombre fuerte, al padre de familia? ¿Cómo lo ata? Pues lo ata de muchas maneras. Lo ata quitándole el gozo. Te roba el genuino gozo. Ya venir a la iglesia no representa mucho. Ya traer a los hijos a la iglesia para que sean parte de la alegría, de la instrucción, de la capacitación, no es importante. Hay otras cosas más importantes cuando nos hemos olvidado que la prioridad del hombre fuerte es proveer y proteger y enseñar a sus hijos. Cuando no lo haces, el hombre fuerte Satanás ha entrado y ha atado al hombre fuerte. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué digo que el hombre fuerte es el hombre de la casa? Porque Satanás vino para hurtar, matar y destruir. ¿Es cierto o no es cierto? San Juan capítulo 10, verso 10. Y si Satanás vino para hurtar, matar y destruir, ¿por qué tendría que Satanás atar al hombre fuerte y saquearlo? Saquear esa casa. ¿Qué interés tendría en saquear su propia casa? En saquear es robar su propia casa. No, la finalidad de Satanás es entrar a esa casa y atar al hombre fuerte, al hombre que tiene el sentido natural de la protección, de la provisión y de la enseñanza de la familia. Cuando ata al hombre fuerte de esos tres elementos, la roba fácil, la tiene hecha, ningún problema, ninguna dificultad de entrar y robar y saquear esa casa. Es interesante cómo el Señor nos revela cosas tan interesantes como esta. Te roba, te ata, ¿verdad? Y te roba el genuino gozo cuando entra el ladrón a tu casa. Hoy vamos a hablar del ladrón. Satanás como un ladrón, entrando a tu casa como un ladrón. Satanás usa una técnica que la usa la polilla. ¿Cuántos conocen la polilla? El comején. La polilla tú no la ves, está en la casa, y la polilla empieza a comerse la estructura de la casa. No hace ruido, no te das cuenta, deja alguna secuela solamente, y cuando menos acuerdas, esa casa está frágil y a punto de caerse por la sutileza de la polilla. Satanás es muy sutil en este tiempo, y su método que ha utilizado para entrar a la casa y atar al hombre fuerte, al hombre de la casa, al maestro de la casa, al instructor de la casa, al proveedor de la casa, son muy sutiles sus artimañas. Y ahí está en casa, nosotros mismos le hemos abierto la puerta para que él entre, porque lo hemos dejado, robándonos el gozo, el genuino gozo.
Ya venir a la iglesia no es una prioridad. Ya estar gozándonos y alegrándonos con las alabanzas, entrar en la presencia del Señor no es importante. Hay cosas más importantes que hacer. Papi, ¿vamos a ir al culto? Y pareciera que los chamacos, cuando les decimos no, se alegran. ¿No vamos a ir? No vamos a ir. Ay, entonces pues a seguirle, ¿sí? ¿Por qué dejamos que Satanás nos empiece a atar de esa manera? Y nosotros hemos sido muy permisivos en esa situación. Número 2, Satanás nos roba la comunión con Dios. Es otra área, nuestra comunión con Dios. La comunión con los hermanos es nuestra comunión con Dios. Yo quiero hacerle una pequeña sugerencia. No lo puedo obligar a que lo haga, es una sugerencia. No se vaya sin brindarle una sonrisa a su hermano. No se vaya sin saludar a 2 o 3 hermanos y decirle: hermano, me dio mucha alegría verte. Dele un abrazo, dele una sonrisa, dele una palabra que lo motive, porque usted no sabe lo importante que es la comunión. Si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Sugerencia: no se vaya sin saludar a los hermanos. Procure, póngase en la puerta y diga: aquí los voy a saludar a todos. O póngase aquí, o a ver de qué manera se las ingenia, pero traten de saludar siempre a alguien. Gloria al Señor Jesús. Es muy importante la comunión, pero cuando Satanás te ha atado una área de tu vida, tú quieres salir, el primero que sale corriendo eres tú. Porque no quieres saludar a nadie, no quieres ver a nadie, no quieres que nadie te vea, que nadie te diga nada, no quieres comentarle a nadie tus problemas, no quieres exponerte a que te miren los ojos y que te digan: hermano, ¿qué tienes? Nada. Lo primero que haces es, en cuando dicen: hermanos, vamos a orar para despedirnos, y antes de que termine la oración se desapareció el hermano. No, hermano, la comunión con Dios es la comunión con los hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Satanás te ata y te roba la comunión con Dios. Número 3, te roba el interés de la educación para con tus hijos, la instrucción para con los hijos. Es importante, hermanos, que nosotros demos la enseñanza, les enseñemos, que nuestros hijos memoricen. Es importante. No es responsabilidad de los maestros de la escuela dominical, es responsabilidad del hombre fuerte, de la familia, de la madre, del padre, enseñarles a los hijos textos de memoria. Porque cuando ellos sean grandes, esos textos que aprendieron de la palabra del Señor los van a ayudar en circunstancias difíciles de la vida. Pero nosotros hemos dejado ese trabajo. Satanás ha entrado a la casa y ha atado nuestras manos, y ahora él quiere robarnos. ¿Cómo entrará Satanás a una casa si primero no ata al hombre fuerte y entonces saquea esa casa o roba esa casa? ¿Por qué está interesado Satanás en destruir los hogares? ¿Por qué está interesado Satanás en destruir las familias? Porque número 1, la familia constituye la unidad más sólida de nuestra sociedad. No hay institución más importante en la vida que la familia. Destruye una familia y destruirá iglesias, destruirá una nación, destruirá a una generación también, destruyendo a una familia. Una casa dividida contra sí misma no permanece, no puede trascender, no puede caminar. Es importante. Yo siempre insisto, y esta frase me la voy a llevar hasta la tumba: si no estás luchando por tu familia, no vale la pena porque estés luchando. La familia constituye lo más importante en lo que nosotros debemos enfocarnos. Pero Satanás nos ha robado o nos ha atado, mejor dicho, el derecho de poder educar a nuestros hijos.
Yo no estoy diciendo que lo prives o que le quites esas cosas que a nuestros hijos les gusta hacer, pero ¿por qué no entrar en negociación con ellos? ¿Cuántas horas quieres jugar tu X juego? Porque hay niños que se la pasan ahí todo el santo y glorioso día cuando no van a la escuela. Y los padres, pues bueno, muy contentos porque el niño no da lata cuando está ahí. Mi hermana dice: bendita televisión. Porque sus chamacos, bueno, en ese tiempo, hoy no puede decir eso, porque es otra, la manera de distraerse o de divertirse los muchachos es diferente. Entonces negocia con ellos. Ok, vas a jugar 2 horas, pero te vas a aprender este texto y te voy a dar $5 porque te lo aprendas. Entonces, con el afán, ese niño de posiblemente de jugar eso que a él le gusta, pues se va a aprender ese texto y de paso se echa $5 a la bolsa. O sea, necesitamos aprender a ser buenos negociadores en este asunto de la instrucción con nuestros hijos. Va a llegar un momento en que él va a encontrarle el saborcito a la palabra de Dios y va a decir: esto está mejor que... Bueno, le iba a decir Pac-Man, ¿verdad? Pac-Man es de allá de los años 40. Ni conocen los chamacos de hoy en día los Pac-Man, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, seguimos adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, como cristianos, no estamos exentos de exponernos a las cosas del mundo. Porque alguien pudiera decir: no, pues es que la solución sería sacar a mi hijo de la escuela pública y meterlo en una escuela privada, una escuela cristiana donde le den instrucción. No, no es cuestión de la escuela, no es cuestión de los amigos con que se junta. Es cuestión de que Satanás ha atado al hombre fuerte. Lo ha maniatado, y el hombre fuerte, pues ahí está. ¿Qué puede hacer si ya le robó el gozo, si ya le robó la comunión con Dios, si ya le robó el derecho de instruir a sus hijos? Pues ¿qué puede hacer? Ahora le dice Satanás: déjamelos, yo te los voy a instruir, yo te los voy a capacitar. Este va a ser el futuro ladrón, este va a ser el futuro asesino, este va a ser el futuro violador, este va a ser el futuro que te va a dar los problemas que tú ni siquiera te imaginas. Pero es tiempo de volver a los pies de Cristo y darnos cuenta de que Dios tiene el poder para ayudarnos. Bendito Dios. Primero a los Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo aborda un tema muy importante acerca de la relación que nosotros debemos de tener con el mundo. Dice el verso 9, primero a los Corintios capítulo 5, verso 9: os he escrito esta carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Cómo ve? Posiblemente el maestro de su hijo sea un fornicario. Posiblemente el amigo de su hijo, la amiga de su hija, puede ser, no sé yo, un homosexual, una lesbiana. Posiblemente el maestro sea un ateo. Y nuestros hijos están siendo instruidos por esas personas. Pero no es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos. Porque el apóstol dice: si quisiéramos nosotros aislarnos del mundo, pues habría que decirle al Señor que nos quite del mundo. Mire, él lo menciona ahí en el verso 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque con esos convives todos los días. En la escuela, en el trabajo, en todas partes, en la calle, en la cajera, donde quiera que vayas. Es un mundo de corrupción. La gente que no conoce a Dios es un mundo de corrupción. Entonces Pablo dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Nosotros, amados hermanos, no estamos exentos de exponernos a esas cosas. El gran problema es que Satanás, con su sutileza, se introduce y ata al hombre fuerte y hace que el hombre fuerte vea esas cosas como normales. Pues si todo el mundo las hace, hay que aceptarlas.
Pues si el mundo las practica, pues hay que ajustar ya la iglesia para que también se ajuste a ella. La razón del por qué Pablo escribe esta carta, y particularmente este capítulo, es porque en la iglesia había un caso de incesto. Un hijo o un joven, mejor dicho, estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Estaba cometiendo incesto, uno de los pecados vistos ante los ojos de Dios más terribles. Entonces Pablo les dice: sus márgenes de tolerancia que ustedes han tenido para con este joven son equívocos, no están bien, no son aceptables. Entonces por eso Pablo dice: no precisamente con los de este mundo, al contrario, más bien sería necesario salir del mundo. Y lo dice el verso 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose, ¿qué, hermanos? Hermano. Yo soy cristiano, pero no vives como cristiano. Temo decirte que ya Satanás entró y te ató las manos y te está saqueando o robando tu casa, y tú ni cuenta te das, o yo ni cuenta me doy, para no hablar nada más de aquí para allá. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese. En la iglesia, hermanos, los márgenes de tolerancia, las cosas permisivas, lo que hemos permitido que se entre a la iglesia, que se infiltre en la iglesia, es como decirle a Satanás: Satanás, aquí están las puertas abiertas, aquí están mis manos, átame de manos, porque es mejor que tú los instruyas. Vamos a ver qué el mundo nos puede enseñar. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 12, verso 21: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal, porque para eso es la iglesia. La iglesia tiene que marcar una diferencia en un estilo de vida. Gloria al Señor Jesucristo. La iglesia tiene que marcar los márgenes que deben de darnos a nosotros la prioridad de los valores de cómo vivir en esta vida. Gloria al Señor Jesús. Por eso dice el apóstol: más bien os escribí esta carta para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese. En el verso 2 marca una pauta que yo quisiera mencionarla aquí, porque a veces nosotros como que nos volvemos religiosos, y cuando vemos que a un hermano o una persona que no se acerca al Señor, que lo vemos que anda en su mundo, que anda en sus cosas de la vida, y que piensa hacer lo que le pega la gana, y lo que menos tiene en su cabeza es un día entregarle su corazón al Señor Jesucristo, y cuando le pasa algo, como que nos alegramos. Decimos, decimos como dijo mi niña, una ocasión fuimos a un sepelio, y mi esposa le dice: ¿a dónde vamos a ir? A un sepelio. Y luego ella dice: qué bueno que se peleó. A veces nos alegramos porque está pasando alguna situación el hermano, y no es la postura que nosotros debemos tener ante el pecado. Debemos dolernos por la situación o condición de ese hermano y orar por él y ayudarlo a que salga de esa situación. Dice ahí el verso 2 del capítulo 5: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien, qué, hermanos? Lamentaros para que fuese quitado. Para que fuese quitado. Me duele mucho, hermano. Lamento mucho. Me parte el corazón lo que estoy haciendo, pero la Biblia me autoriza a que si quieres andar en el cristianismo, no puedes andar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo.
No puedes estar viviendo pensando que puedes mezclar lo divino con lo pagano. No puedes estar con un pie con Cristo y un pie con Satanás. No, entréguenlo a Satanás, dice el apóstol Pablo, con dolor, con angustia, con tristeza. ¿O a alguien le duele porque el pecador se vaya al infierno? ¿Alguien se alegra porque el pecador se vaya al infierno? Debiera ser uno de los dolores más intensos. El pariente, el amigo, el compañero de trabajo que se está hundiendo. Dios nos puso en ese lugar para que le digamos: Cristo Jesús tiene la solución de tu problema. Cristo Jesús tiene la respuesta que tú estás buscando. Gloria a Dios. No te alegres por lo que le pasa a la gente, no. Más bien debieran ustedes lamentarse y, dice el apóstol, entregarlo, quitarlo. Porque no puede lo sacro, lo divino, tener coinonía o tener convivencia. Entonces, en el verso 13 dice: porque a los que están fuera Dios los juzgará. No te preocupes por los del mundo. Tu deber es hablarle a la gente, pero a los que están dentro de la iglesia. Y ahora, más cerca, en nuestro hogar, en nuestra casa. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. La perversidad no es un insulto que le digamos a una persona: eres un perverso. Un perverso es aquel que tiene una cara como cristiano, pero que tiene acciones como demonio. Ese es un perverso. Nosotros no podemos, hermanos, en nuestro hogar permitir que la perversidad entre al hogar y que Satanás sea el que tome las riendas de nuestro hogar, porque estaríamos permitiéndole a Satanás que destruya esta familia. Una empresa, una empresa hizo una coalición, y esta coalición es una institución cristiana. Hizo una encuesta en contra de la pornografía, y esta encuesta que esta empresa hizo, no recuerdo si es Focus on the Family o Christianity Today, pero ellos hicieron una encuesta, y esta encuesta la hicieron entre cristianos, no entre la gente del mundo. La hicieron entre cristianos. Fueron a las universidades cristianas, fueron a las escuelas cristianas, fueron a las iglesias, y ahí establecieron su encuesta. Esta coalición estaba hablando en contra de la pornografía y estaba viendo hasta qué margen, hasta qué punto Satanás ha logrado infiltrarse, no solamente en las casas, sino en las iglesias también. Y esta encuesta lanzó esta estadística. El 40% al 60% declaró haberse involucrado en pornografía más de alguna vez. Cristianos. El 68% de los estudiantes declararon haber abierto páginas pornográficas. La pornografía aumenta en un 12% anualmente. Las famosas series televisivas aumentan un 28% anualmente. El 97% cree que el aborto no es pecado. Entre los cristianos estoy hablando. Solo el 5% cree que el homosexualismo es pecado. A finales de los 80 se producía un 5% de las famosas películas clasificación R o restringidas. Esas películas que necesitan ser vistas con la supervisión de un adulto. Y que cuando salen escenas de violencia, cuando salen escenas de sexo, nosotros extendemos la mano y le tapamos los ojos al muchachito. Y le decimos: ya pasó, ahora sí la puedes ver. Eso es la clasificación R. En los años 80 se producía, de un 100% de las películas que se producen, solamente el 5% de las películas que se producían eran clasificación R.
Actualmente la producción es del 65%. Un joven que por estadística también los jóvenes cristianos van al cine. En mi tiempo era pecado ir al cine. Cuando alguien veía a uno de los jóvenes ir al cine, el pastor lo ponía en disciplina a uno, si le iba bien. Hoy en día no. Hoy en día todos los cristianos van al cine. El 65, las películas actualmente, la producción de películas clasificación R ha aumentado un 60%. Y cuando le preguntan a un joven, porque el joven se expone a todo este tipo de preguntas, ¿fuiste a ver tal película? Y si dice que no la fue a ver porque es clasificación R, lo tildan de inmaduro, lo tildan de anticuado. Entonces, ¿contra qué mundo nos estamos nosotros exponiendo? ¿Qué clase de basura el mundo nos está dando? La pornografía por internet es la industria de más rápido crecimiento. Sus imágenes están adaptadas para todas las edades y su eslogan principal: no permitas que tus padres se enteren. Están todas las páginas pornográficas por internet, están adaptadas para que usted y yo no nos enteremos de que el muchachito está navegando en pornografía. ¿No será, hermanos, que Satanás con su sutileza ha entrado a nuestras casas y nos ha atado nuestras manos para saquear nuestra casa? Es increíble. Nuestras casas están siendo atacadas por toda esta basura. Y los cristianos, bien, gracias. El hombre fuerte ahora se ha convertido en el hombre trabajador. El hombre fuerte ahora se ha convertido en el hombre que divierte. Vámonos a pasear. Pero es día de culto. No le hace, también necesitamos nosotros distraernos. No está mal que lo haga, no está mal que salga de vacaciones, pero no olvide que usted es el hombre fuerte. No olvide que usted es el proveedor, el protector, el enseñador de su casa. Nosotros estamos siendo atacados por toda esta basura. ¿Y qué decir, hermanos, de los juegos de video, no? Los juegos de video es la industria no millonaria, billonaria, con escenas de obscenidad y violencia que se han aumentado o se aumentan en un 100% anualmente. Y los cristianos, bien, gracias, gozándonos en la iglesia. Le tengo buenas noticias. Hay solución para el problema. Jesucristo tiene la solución para el problema. Hay que invitar a Jesucristo a esa casa, gloria a Dios. No eres tú quien puede reprender a Satanás si es que ya está en casa. ¿Hasta dónde como padres hemos sido permisivos? ¿Hasta dónde como padres le hemos permitido o le hemos abierto puertas o ventanas a Satanás para que instruya y capacite a nuestros hijos? Soluciones, Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Primera de Juan 4:4, vosotros sois de Dios. Y lo pueden poner en pantalla, creo que lo pueden encontrar más rápido ahí. Hijitos, vosotros sois de Dios, y si los habéis vencido, porque, dígalo esto por favor, mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos se alegran porque mayor es el que está con nosotros
que el que está en el mundo. No importa qué tan atacados estemos siendo por estos sistemas de comunicación, de capacitación con nuestros hijos. Demos a nuestros hijos las instrucciones y la guianza necesaria y digámosle que tienen como aliado al poderoso. El poderoso está del lado de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Salmo 127 del 1 al 2 es un texto que usted debe conocer o lo debe ser un eslogan en su casa. Debe estar escrito en la pared, debe ser en un cuadro de los más importantes. Si Jehová no edifica la casa, en vano vela la guardia, en vano se desvela, en vano hace lo que usted tenga que hacer. Proyectos aquí, proyectos allá, todo será en vano. Si el Señor no está en esa casa, será en vano. Qué hermoso llegar a una casa donde reina Jesús. Se respira la presencia del Espíritu Santo en esa casa. El saludo de esos niños es diferente en una casa donde Jesucristo reina, donde Jesucristo gobierna. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiero concluir mencionándoles 4 recomendaciones. Guíe a sus hijos a memorizar palabra de Dios. Número 1, guíe a sus hijos a memorizar palabra de Dios. ¿Qué tanto conocen sus hijos la palabra de Dios? ¿O tendremos que esperar a que se cumpla esa promesa o ese desafío, mejor dicho, o esa sentencia que el Señor Jesucristo mencionó? Ellos serán tus jueces. Recuerdo haber escuchado una anécdota. Se murió el pastor y fueron los hermanos al servicio fúnebre del pastor. Y ahí estaban los hermanos. Hermanos, el pastor era el mejor de los pastores. Yo le podía llamar a cualquier hora y él siempre estaba dispuesto. Qué bonitas oraciones hacía el pastor cuando yo estaba lamentado en problemas. Y ahí fue pasando uno por uno, la hermana María, la hermana Juanita, la hermana Chentita, y todos pasaron a decir cosas bonitas del pastor. Y por allá por la puerta se asomó el joven que un día se fue de la casa del pastor. La oveja perdida, el hijo pródigo regresó a la casa porque oyó que su padre había muerto. Y estuvo allá atrás sentado y nadie se percató que él estaba ahí. Y llegó el momento en que él pidió la palabra y dijo: quiero pasar. Y pasó ese joven, el hijo del pastor, que se había ido de la casa en alguna ocasión por alguna circunstancia de la vida y que anduvo por el mundo en drogas, en esto, en aquello, y andaba totalmente perdido. Y el joven expresó: yo les agradezco todas las muestras de cariño que ustedes expresan para mi padre. Ahora entiendo por qué mi padre nunca tenía tiempo para mí, porque todo se los dedicó a ustedes. No es mi caso ni me estoy quejando de ninguna manera. Lo que estoy poniendo en plataforma es que, como dijo el poeta, bienaventurado el padre que está en el féretro y sus hijos pasan a honrar la memoria de ese padre. Porque si hay algo en la vida que vale la pena luchar, si hay algo en la vida por lo cual nosotros trabajamos y nos esforzamos, es por mantener la integridad en la familia. Repito, no importa por qué estés luchando, si no estás luchando por tu familia, no vale la pena. No queremos que se cumpla en nosotros la expresión de Cantares: me pusieron a cuidar las viñas y mi propia viña, que era mía, no cuidé. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber guiar a nuestros hijos a memorizar palabra de Dios. Número 2,
guía a sus hijos a tener un encuentro con Cristo. ¿Le has preguntado a tu hijo acerca de Cristo? ¿Le has dicho a tu hijo, hijo, ¿conoces a Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué representa Cristo para ti? Te vas a sorprender posiblemente de la respuesta que te va a dar tu hijo. Y posiblemente no solamente te va a sorprender, te va a desafiar sobre la necesidad que hay de guiar a tu hijo a los pies de Cristo, a un encuentro con el Señor. Hijo, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes por qué murió en la cruz? ¿Sabes por qué se dio en sacrificio en la cruz por ti y por mí? ¿Conoces la esencia del tema de Jesucristo? No, pues yo solamente voy a la iglesia, yo solamente te acompaño, pero cuando cumplan los 18 me voy a ir de la casa. Conoce, guía a tus hijos a tener un encuentro con Cristo. Es muy importante. Número 3, guía a sus hijos a distinguir los valores familiares. No hagas un ambiente de una atmósfera de una familia disfuncional. Parece como que los patrones de conducta se vuelven repetitivos, ¿verdad? Y son muy fuertes, son muy difíciles de despojarnos de ellos. Como aquella mujer samaritana que se encuentra con Jesús y les dijo, ¿eres tú mayor que nuestros padres que nos heredaron este pozo? El agua que tú me estás ofreciendo es mejor que el agua que me da este pozo. Oh, of course, le dijo Jesús, el agua que yo te daré es una fuente de agua que brota para vida eterna. Gloria al Señor. Además le dijo Jesús, el Padre anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Así? Pues nuestros padres nos dijeron que es aquí en este monte donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Guíalos, no les enseñes una religión. Enséñales a que tengan una relación con Cristo Jesús. Guíalos a Cristo, gloria al Señor Jesús. Que distingan los valores familiares, no las tradiciones familiares. Yo he escuchado a muchos decir, no, es que esta es la religión que me enseñaron mis padres y aquí me voy a morir. No se trata de religión, se trata de encontrarte con el autor de la vida, Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la vida. Distinguir los valores familiares. ¿De qué manera estás capacitando? ¿De qué manera estás guiando? ¿De qué manera estás enseñando? ¿Con el ejemplo? ¿Con tu actitud? ¿Con tu comportamiento? ¿Con tus gritos? ¿Con tu manera de actuar y de decir, de comportarte en casa? ¿Estás comportándote como un fiel cristiano? ¿Les estás enseñando verbalmente y con los hechos valores familiares a tus hijos? Guía a sus hijos a distinguir valores familiares. Cuarta y última, guía a sus hijos a distinguir la pureza de la vileza. Yo encuentro, voy a pedirle a Israel que pase, yo encuentro un problema muy serio. Yo me he encontrado conversaciones, porque cuando uno de repente va uno caminando por ahí, se encuentra uno conversaciones, y hay gente que hace de las conversaciones sexuales una burla, y se ríe de eso, y se mofa de eso, y dice las cosas con doble sentido. Y es cristiano, y sus hijos lo están escuchando. ¿Sabes qué, hermano? Reírte de algo tan sagrado como es el sexo, porque el sexo es algo muy sagrado que Dios estableció. Reírte y hacer un tabú de eso es
casi como blasfemar de algo santo. Y eso es abrirle una puerta a Satanás para que sutilmente entre y te robe y saquee tu casa y acabe con tu casa y destruya tu casa. Debemos enseñar a nuestros hijos qué es la pureza y qué es la vileza. La pureza, hermano amado, Jesucristo nos la dio. Debes enseñar a tus hijos valores. No hay nada más sagrado que tengas relaciones sexuales, pero esa manera la instituyó Dios solamente en la institución del matrimonio. Si tú lo haces antes, vas a caer en problemas y vas a sufrir las consecuencias. Necesitas enseñar, guiar a tus hijos a distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre la vileza y lo sagrado. Yo quiero en esta tarde hacerle una invitación a usted, o tal vez no una invitación, más bien una propuesta, a que se determine usted hacer un análisis personal. ¿Qué puertas, qué ventanas le he permitido abrir al ladrón para que entre y saquee mi casa? ¿Quién está instruyendo a tus hijos? ¿Quién está capacitando a tus hijos? ¿Hacia dónde los está guiando el método que se está utilizando en la educación? Repito, posiblemente su maestro sea un adúltero, posiblemente sea un homosexual, posiblemente, pero eso no es ningún problema cuando tú le has enseñado a tu hijo a distinguir los valores en la vida como cristiano. Eso no es ningún problema, porque en todo caso habría que salir del mundo y no exponernos a todo lo que este mundo nos quiere dar y ofrecer, la literatura barata, sucia, que nos quiere ofrecer. Pero quiero decirte lo que dijo Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te quiero regresar el verdadero gozo. Te quiero regresar mi comunión contigo. ¿Cómo puedes guiar a tu hijo a que tenga comunión con Dios si ni siquiera tú tienes comunión con Dios? Moisés en una ocasión estaba muy angustiado por la apatía y la indiferencia del pueblo, y hacía esto y hacía aquello y hacía aquí y hacía allá. Y el Señor le dice: Moisés, Moisés, métete conmigo a mis aposentos. Si no puedes tener comunión conmigo, ¿cómo dices, si mi presencia no va contigo, tú no vas a ninguna parte y nuestra comunión está tan lejos? Métete a tu aposento. Quiero hablar contigo, quiero platicar contigo, quiero guiarte, quiero darte la fuerza, quiero darte el consuelo. Déjalos a ellos, yo me encargo de ellos. Tú y yo importamos. No hay nadie más importante que Dios y tú. Porque si tú y Dios no están en una buena relación, ¿cómo podemos tener una buena relación con los demás? ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? ¿Por qué no pasamos a este altar? Si está tu esposa contigo, pasa con tu esposa. Hagamos un pacto, un compromiso de ser padres consagrados, de que no nos robe la comunión de su espíritu, que no nos robe el verdadero gozo, que no nos robe la verdadera comunión, la victoria. Hemos sido tan permisivos, hemos sido tan tolerantes. Tal vez somos tan tolerantes que no escatimamos para comprarle un juego o un aparato de video que cuesta $400, $500. Y tal vez
vez nuestros hijos ni siquiera saben 1 o 2 textos de la palabra del Señor. Tal vez no se aprendieron el texto que el maestro de escuela dominical les dio para esta semana, porque tú no tienes tiempo para preguntarle: hijo, ¿qué estudiaste? ¿Qué leíste? ¿Qué te enseñó la maestra? Porque tú no tienes tiempo para sentarte con él y decirle: mira esto, platícale, coméntale tu testimonio, dile de dónde te sacó el Señor. Satanás ha entrado a muchos hogares y ha atado al hombre fuerte, al proveedor, al enseñador, porque no hemos sido conscientes ni responsables del trabajo que Dios nos encomendó. Levanta tus manos y vamos a adorar al Señor unos momentos. Y si hay necesidad de pedirle perdón, pídele perdón. El que viene a mí, dijo el Señor, yo no lo echo fuera. El que me busca me va a encontrar. Clama a mí y yo te voy a responder. Hay solución para ese problema, hay solución para ese hijo, para esa circunstancia, para ese problema. Amado Señor, amado Jesús, honramos tu maravilloso nombre.